El viento cálido del desierto susurraba secretos a través de las dunas infinitas, mientras dentro del palacio la tensión se palpaba en el aire, densa como el aroma penetrante del almizcle y el incienso que flotaban entre las columnas doradas. El jeque billonario, imponente y frío, caminaba con pasos firmes sobre las alfombras de seda más fina, su mirada fija en el horizonte, pero con un tumulto oculto en el interior de su pecho. Ese día cambiaría para siempre su destino y el de la mujer que pocos esperaban ver a su lado. El esplendor del emirato brillaba bajo el sol abrasador, con sus muros tallados en mármol blanco y techos adornados con zafiros y esmeraldas que reflejaban destellos hipnotizantes. Cascadas artificiales susurraban en patios ocultos donde los jardines floridos disimulaban silencios y miradas cargadas de secretos. Todo en ese reino hablaba de riqueza extrema y control absoluto. Pero el jeque, indomable dueño de esas tierras, guardaba dentro un vacío que ni el oro ni el poder podían llenar. Desde niño, había aprendido a dominar todo a su alrededor, exigiendo perfección y sometiendo incluso sus propios deseos a las reglas impuestas por su linaje. Aquella noche, sin embargo, una decisión inesperada lo desbordaba: convocar a una mujer que la sociedad etiquetaba como la más fea, y sellar con ella un matrimonio que parecía un capricho oscuro. Ella llegó al palacio envuelta en humildad, sus ojos grandes y profundos, destellos de desafío mezclados con miedo soterrado. No encajaba en el mundo en que entraba, ni en las miradas reprobadoras que la juzgaban a cada paso. Pero en su interior había una fortaleza que el jeque aún no alcanzaba a comprender, un misterio que le inquietaba demasiado para ser ignorado. En el primer encuentro, su silencio cortante desarmó cualquier intento de acercamiento. El jeque observaba con desdén, sus dedos apretando sin querer el pomo de acero frío que sostenía su copa. Sin embargo, un destello fugaz en su mirada delataba una emoción que no lograba controlar. ¿Sería posible enamorarse de aquello que su mente había rechazado desde un inicio? El rechazo inicial de la heroína era un muro invisible, hecho de orgullo herido y secretos no revelados. A cada palabra que intercambiaban, la tensión crecía, como el choque de dos mundos irreconciliables. Él, el amo absoluto de un imperio dorado. Ella, la sombra que desafiaba las leyes de la belleza y el poder. Pero dentro de esa fría fachada, el jeque comenzó a sentir algo inesperado, un latido que se negaba a callar, una inquietud que lo empujaba a mirar más allá de lo evidente. Mientras ella sostenía la mirada con una valentía que lo desconcertaba, una chispa vacilante se encendió en su interior, amenazando con derretir su corazón de hielo. Antes de que el próximo secreto de este emirato sea revelado, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Mucho queda por descubrir y no queremos que te pierdas ni un instante. Déjanos un like si el corazón de este jeque ya despertó tu curiosidad. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad sigues esta saga y qué crees que ocurrirá en el próximo capítulo? Tu pasión por estos dramas nos inspira a seguir contando estas historias. Gracias por estar con nosotros. La luna apenas comenzaba a asomarse sobre las dunas, cuando en los vastos salones del palacio, la atmósfera se tornaba densa, casi sofocante. El jeque billonario permanecía en pie, detrás de los enormes ventanales con vistas al desierto infinito. Su silueta tallada por la luz tenue y dorada que filtraba el sol poniente. Su mirada, antes fija en el horizonte, ahora se perdía en un torbellino de tormentas internas. La llegada de aquella mujer, envuelta en humildad y desafiante a la vez, no tardaba en alterar la rígida calma que lo rodeaba. La reputación del palacio,
el juicio implacable de la corte, todo conspiraba para estrangular cualquier atisbo de humanidad en su corazón. Pero él ya no podía negar la inquietud que ella despertaba con cada silencio, con cada mirada que desafiaba. El eco de sus pasos resonó en el mármol mientras se internaba en el gran salón donde ella aguardaba. La heroína, con los ojos llenos de fuego contenido, permanecía de pie, firme como una roca frente a la marea. Nada en su actitud delataba miedo, solo una mezcla inquebrantable de dignidad y misterio. Sus miradas se cruzaron en un silencio que amplificaba la tensión. No era solo un encuentro entre un rico y poderoso y una mujer considerada indigna por el mundo que él dominaba. Era la colisión de dos almas heridas, ambas marcadas por cicatrices invisibles. Con voz seca y controlada, el jeque rompió el silencio. En este palacio, las apariencias mandan, pero tú has desafiado cada regla y aún así estás aquí. Ella alzó la barbilla ligeramente. No vine por permiso ni por deseo de agradar, jeque billonario. Vine porque no hay otro camino para alguien como yo. Las palabras dolieron más que cualquier reproche. Fue la primera vez que él percibió en ella una voluntad más fuerte que la suya, una llama que no se apagaría con amenazas ni humillaciones. Los sirvientes se movían en las sombras, como fantasmas silenciosos, conscientes del terremoto invisible que sacudía a dos mundos opuestos. El aroma del almizcle y el incienso parecía mezclarse con el latido acelerado del corazón del jeque, que por primera vez dudaba de sus propias certezas. Por la noche, en la privacidad insondable de su despacho, el jeque se dejó caer sobre un diván tapizado en terciopelo azul, los dedos jugueteando nerviosamente con un antiguo anillo que ocultaba secretos de su linaje. Su mente hervía con recuerdos dolorosos, el mandato de su padre, la exigencia de perfección y el vacío que le había acompañado desde niño. La mujer, cuyos respaldos lo desafiaban y cuya presencia perturbaba su orden impuesto, comenzaba a invadir lugares que ni siquiera él mismo reconocía, un vacío que parecía ansiar más que oro o poder. Mientras tanto, en una habitación contigua, la heroína ordenaba sus pensamientos con la precisión de quien ha aprendido a sobrevivir en un mundo que la desprecia. Su historia no era solo la de una mujer fea para las élites, sino la de quien oculta una verdad que podría destruir imperios. Un suspiro escapó de sus labios cuando recordó las palabras del jeque: no hay otro camino. Pero aquel camino, incierto y plagado de sombras, también podría ser la oportunidad para escapar de un pasado marcado por la vergüenza y la traición. Los días que siguieron trajeron una convivencia tensa, donde cada palabra intercambiada era una batalla, y cada silencio un campo de minas. El jeque se mantenía frío, intentando preservar su dominio, pero cada gesto firme y cada mirada desafiante de ella lo desgastaban por dentro. En el fondo, el amor y el odio se entrelazaban en una danza peligrosa e inevitable. Una tarde, mientras el sol caía como una bola de fuego sobre el horizonte, la heroína descubrió en los jardines secretos del palacio un antiguo libro enterrado bajo jazmines y palmas. Al abrirlo, encontró cartas olvidadas, relatos de un amor prohibido entre sus ancestros y la familia del jeque, secretos que habían sido enterrados a sangre y fuego para mantener intacto el poder y el honor. El peso de ese descubrimiento la atravesó como un látigo invisible. Comprendió que no solo ella estaba atrapada en una red de imposiciones y silencios, sino que aquel matrimonio era un eco de batallas familiares mucho mayores. Decidida, escondió el libro y prometió revelar la verdad solo al jeque en el momento preciso. Esa noche en la terraza,
iluminada por velas. El jeque la encontró mirando al cielo estrellado. Se aproximó con cautela, su habitual porte imponente suavizado por una sombra de vulnerabilidad. «Lo siento», murmuró ella sin volverse, «pero no puedo seguir siendo solo un peón en un juego que no elegí». Él sintió su corazón latir con fuerza, como si rompiera un velo de años de indiferencia. Por primera vez, habló sin la armadura de arrogancia hiriente. «Dime qué es lo que temes, y tal vez te ayude a encontrar la salida». Ella giró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desafío. «El pasado que ata mi sangre al tuyo, un lazo que nadie quiere enfrentar». La confesión fue una chispa en medio de la calma nocturna. El jeque extendió la mano, un gesto cargado de promesas no dichas. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de entrelazarse, un murmullo desde la oscuridad los interrumpió. Una figura siniestra emergió. De las sombras, con una sonrisa cruel que prometía desvelar la verdad más peligrosa y hundirlos a ambos en una tormenta. El secreto que el jeque billonario y la mujer más fea creían controlar estaba a punto de explotar, y con él el equilibrio del imperio pendía de un hilo frágil e invisible. La figura sombría que irrumpió en la penumbra de la terraza era más que una sombra. Era la amenaza misma que había acechado silenciosamente el palacio y todo lo que el jeque billonario había construido. Sus ojos brillaban con malicia contenida, y esa sonrisa perversa prometía quebrantar el frágil hilo que mantenía en equilibrio el delicado pacto entre él y la mujer que había desafiado al destino. El viento nocturno levantó un remolino de polvo y hojas de jazmín, como si la naturaleza misma conspirara para anunciar el choque inminente de secretos largamente guardados. El jeque, sin apartar la mirada de aquella figura, apretó los puños con una tensión que traspasaba su compostura habitual. La heroína dio un paso hacia atrás, el corazón latiéndole con furia, pero no había miedo en su mirada, sino una determinación tan enérgica como la tormenta que se avecinaba. «¿Quién?». Su voz tembló apenas un instante, cargada de desafío. «¿Qué buscas aquí, en medio de la noche, y con esa actitud de juez y verdugo?». La sombra se acercó lentamente, su presencia imponente llenando el espacio como una tormenta oscura. Era alguien del séquito del jeque, un hombre que había librado batallas tanto en el desierto como en los corredores ocultos del poder. Su conocimiento de las viejas rencillas y conspiraciones se reflejaba en la dureza de sus facciones. «El pasado siempre graba más fuerte que el oro, jeque», dijo con voz profunda. «Y tú y ella han decidido jugar con fuego sin comprender las llamas que pueden destruir hasta los imperios más sólidos». La heroína frunció el ceño, su mente una maraña de incertidumbres y una chispa feroz de coraje. Sabía que la revelación venidera no solo pondría en jaque su futuro, sino también el del hombre que a regañadientes comenzaba a abrir la puerta a un sentimiento que jamás había permitido respirar. «Habla de una vez», exigió el jeque, la dignidad latiendo en cada palabra, pero con la fragilidad oculta de un hombre acostumbrado a controlar todo y ahora obligado a ceder terreno. El hombre sacó de las profundidades de su túnica un pergamino antiguo, sus bordes desgastados y manchados por el tiempo. Al desplegarlo, reveló una cadena de nombres, fechas y promesas selladas con el mismo fuego que había marcado a sus ancestres. «Esto es la verdad que han estado buscando evitar», dijo apuntando al pergamino. «Una alianza rota, juramentos de lealtad mancillados, y la razón oculta de por qué la unión entre ellos fue condenada antes de nacer». El jeque sintió como si el suelo bajo sus pies cediera. Aquello era más que un simple arreglo familiar. Era una red tejida con intrigas,
traiciones y pactos oscuros que amenazaban con destruir no solo su honor, sino el legado que había defendido con uñas y dientes. Ella se acercó, tomando el pergamino con manos firmes, sus ojos fijos en aquellas letras que contaban la historia oculta de sus familias. En el rostro de la heroína se dibujó una mezcla de dolor y furia, un duelo interno entre la vergüenza del pasado y la esperanza de un futuro que se negaba a borrar. ¿Cómo pudo la verdad convertirse en un arma?, murmuró, más para sí misma que para los demás. ¿Y por qué arrastrar también a los inocentes a esta batalla? El jeque la miró con una intensidad que casi desarmaba su fría máscara. Esta mujer, que todos veían como una sombra sin brillo, poseía ahora un fuego inquebrantable, capaz de sacudir su mundo hasta los cimientos. La noche se espesó, y en medio de aquella tensión, un susurro rompió el silencio. La llegada inesperada de mensajes misteriosos, cartas anónimas y advertencias veladas habían comenzado a invadir el palacio días atrás. Ahora comprendía que eran solo el preludio de algo mucho más grande, de una conspiración que tejía traiciones y que buscaba el momento justo para hundirlos a todos. No es solo nuestra historia lo que está en juego, dijo el jeque con voz ronca. Es todo lo que hemos construido y lo que aún podemos destruir o salvar. Un relámpago iluminó brevemente el horizonte, y con él el despertar de una determinación peligrosa. La mujer alzó la cabeza, sus ojos brillando con aquella luz desafiante, que había convertido en su escudo. Entonces enfrentémoslo juntos, susurró, porque si este imperio encuentra su fin en los secretos del pasado, que sea con la verdad ardiendo a nuestro lado. El jeque extendió la mano una vez más, esta vez con una firmeza que no admitía dudas ni orgullo. Sus dedos rozaron los de ella, justo cuando las puertas del salón se abrieron de golpe, y una figura inesperada, cubierta con un manto oscuro, irrumpió con un silencio escalofriante. Todos contuvieron la respiración. Hay alguien que no quiere que esa verdad salga a la luz, anunció con voz grave, y ha preparado movimientos que pondrán en jaque no solo al jeque billonario y a su esposa, sino al corazón mismo de este emirato. La heroína dio un paso adelante, el júbilo y la desesperanza entrelazados en su pecho. La sombra del peligro ahora era palpable, y en ella una certeza, que aquel lazo forjado en secreto y dolor apenas comenzaba a ser probado por la tormenta que se avecinaba. El jeque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía todas las respuestas, pero sabía que no podía retroceder. El futuro estaba en juego, y la traición se disfrazaba de aliado. La figura cubierta por el manto oscuro se deslizó con pasos silenciosos hacia el jeque billonario y la heroína, como una sombra que se niega a disiparse. Sus ojos ardientes y desafiantes reflejaban la fría determinación de quien ha esperado años para tomar revancha. El silencio en la gran sala se volvió insoportable. Aquella presencia oscura rompía con la delicada tregua que el jeque había comenzado a aceptar, como si un susurro del pasado hubiera venido a reclamar cuentas impagadas. No subestimes el poder de quienes construyeron sobre mentiras, dijo la figura, su voz como un filo cortante que atravesó el aire. Lo que ves aquí no es más que la superficie de un abismo que se abre bajo sus pies. El jeque la miró con un furor contenido. Sus puños cerrados delataban la batalla interna entre el orgullo herido y la necesidad desesperada de proteger aquello que amaba, aunque fuese contra su propio juicio. «¿Quién eres?», acusó, su voz grave cargada de una autoridad que intentaba mantener intacta. «Soy el guardián de verdades olvidadas, la voz que nadie quiso escuchar,
He venido a mostrarles que el camino que eligieron está sembrado de sombras, replicó, avanzando hacia la mesa donde el pergamino había quedado olvidado. La heroína hizo un paso firme al frente, su respiración entrecortada, pero sin abandonar la valentía que la había mantenido firme desde su llegada. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, enfrentando aquella amenaza con la fortaleza nacida del dolor y la esperanza. La figura se detuvo, dejando que su mirada recorriera el lujoso salón, las alfombras tejidas a mano y los reflejos del mármol, como si desafiara al propio poder del lugar. «Vengo a advertirles que no están solos en esta lucha. Otros también conocen esos secretos y no dudarán en usarlos para arrancarles todo lo que han construido». El jeque estrechó la mandíbula, sintiendo cómo las paredes de su mundo tambaleaban ante la revelación. Por mucho tiempo había creído que su poder era inquebrantable, pero ahora cada sombra parecía esconder un enemigo invisible. «¿Qué clase de enemigos?», preguntó, la voz tan baja que parecía un susurro en medio del viento que colaba entre las columnas. «Aquellos a quienes la verdad les ha arrebatado el control, quienes temen que un matrimonio como el suyo deshaga sus planes», reveló la figura, con un brillo oscuro en sus ojos que anunciaba más peligro del que podían imaginar. La heroína sintió un frío que le calaba hasta los huesos, pero su pulso no cedió. Era como si una tormenta hubiera despertado en su interior, una promesa de que, aunque el camino fuera abrupto y peligroso, no retrocedería. «No podemos permitir que nos separen», murmuró, tomando la mano del jeque lentamente, un gesto pequeño pero cargado de un compromiso profundo. Aquella conexión, frágil y fuerte a la vez, atravesó la distancia entre ellos y pareció desafiar el eco oscuro que los amenazaba. El jeque apretó su mano y por un instante la frialdad que lo envolvía pareció derretirse en un destello de esperanza. Sin embargo, sabía que aquella noche solo sería el preludio de una batalla que se libraría no solo en pasillos y salones, sino también en las sombras que eran sus propios recuerdos. «Prepararé a mis hombres», anunció, su voz firme y decidida. «No permitiremos que destruyan esto, que destruyan a nuestra familia». La figura oscura sonrió con un dejo de triunfo contenido, como si el desafío acabara de comenzar, y lentamente se desvaneció hacia la penumbra, dejando tras de sí un suspiro de incertidumbre que envolvió todo el palacio. Mientras las velas parpadeaban y el incienso elevaba su fragancia interminable, el jeque y la heroína quedaron solos bajo el techo adornado con gemas centelleantes, conscientes de que el enemigo ahora ya no era solo un recuerdo enterrado. Cuando la puerta se cerró, sus miradas se cruzaron y un pacto silencioso se selló en el aire cálido de aquel palacio. Pero justo en ese instante, un sonido inquietante llegó desde las profundidades del suelo, un leve pero persistente crujido, como si el mismo desierto estuviera despertando para reclamar lo que se le había negado. Y en lo más oscuro del ala oriental del palacio, una caja sellada con un antiguo emblema empezó a vibrar suavemente, anunciando que el secreto más peligroso estaba a punto de resurgir y que ni el jeque billonario ni su esposa estarían preparados para lo que vendría. La figura envuelta en sombras se desvaneció lentamente en la penumbra, dejando tras de sí un eco de palabras ominosas que resonaban en el aire cargado del palacio. El jeque billonario y la mujer que había desafiado todas las expectativas quedaron solos, con la tensión suspendida como una flecha lista para ser disparada. El silencio fue roto por el susurro del viento que colaba entre los ventanales abiertos, arrastrando consigo el aroma del jazmín y la promesa de secretos aún por revelar. La heroína apretó la mano del jeque con una fuerza silenciosa, un gesto pequeño pero pesado de significado.
Él giró lentamente, sus ojos oscuros reflejando determinación y una vulnerabilidad apenas contenida. No podemos ignorar lo que acaba de escucharnos. Si alguien espera que rompamos y caigamos ante fantasmas del pasado, está muy equivocado. Su voz, aunque cálida, exhibía el peso de años luchando contra sombras que no podía controlar del todo. En sus adentros, una tormenta de dudas y deseos se mezclaba, desgarrando la armadura de su orgullo. Aquella mujer, con su mirada de fuego y su desafiante valentía, era la única que conseguía acceder a esos rincones ocultos sin miedo ni reproche. Mientras tanto, los grandes salones del palacio parecían respirar una inquietud latente. Los sirvientes, silenciosos y atentos, intercambiaban miradas preocupadas. Incluso el clima inmutable del desierto parecía haberse vuelto más pesado, como si presintiera la inminencia de un cambio trágico. Esa noche, el jeque no buscó refugio ni en su despacho de terciopelo, ni en el silencio de sus pensamientos torturados. En lugar de eso, salió al jardín secreto, donde la luna bañaba con plata las flores y las fuentes murmuraban melodías antiguas. Allí, la valentía de la heroína brotaba intacta. Miraba las estrellas, inmensa e invencible en su pequeña forma. Su alma se debatía entre la desesperanza de un pasado marcado por cadenas invisibles y una determinación férrea de no dejarse vencer por los fantasmas que se avecinaban. ¿Cómo luchar contra algo que ni siquiera podemos ver? Musitó para sí misma, la voz débil, pero cargada de un dolor profundo. Pero no podemos permitir que esas sombras sepulten todo lo que hemos empezado a construir. El jeque se acercó sin hacer ruido. Su figura, a la luz de la luna, era a la vez majestuosa y quebradiza. En sus ojos se reflejaba una mezcla extraña: la autoridad de quien domina un imperio y la fragilidad del hombre que teme perder aquello que jamás imaginó querer de verdad. Lo importante es que no estamos solos, dijo con voz ronca, y que, aunque el enemigo no sea visible ahora, lo enfrentaremos juntos, tú y yo, contra todo. Un segundo de silencio suspendió el tiempo. Después, ella giró para mirarlo, y en esa mirada profunda había un pacto no escrito, una alianza nacida entre el temor y la esperanza. La noche avanzó, y con ella el peso de los secretos velados comenzó a desgastar la tranquilidad aparente del palacio. Los muros de mármol blanco parecían susurrar historias de antiguas traiciones y juramentos rotos, mientras en las sombras se movían figuras que no descansaban. Intrigas se tejían en la corte y rumores recorrían los pasillos como serpientes silenciosas. El nombre del jeque billonario y su esposa empezó a sonar en murmullos cargados de energía oscura. Palabras que ningún bastión de riqueza podía apagar por completo. En una cámara oculta, lejos de las luces y el lujo, un aliado inesperado se preparaba para actuar. Sus intenciones eran una mezcla de lealtad y miedo, un juego de poder donde el pasado y el presente chocaban en una fusión explosiva. El jeque, consciente de que la lucha apenas comenzaba, reunió a sus hombres más confiables. La orden fue clara: proteger el palacio, proteger la verdad que ahora se había convertido en una bestia con muchos dientes afilados. Mientras las velas parpadeaban y el incienso crepitaba, él se permitió, por un breve momento, detenerse en la mirada de la mujer que había cambiado su mundo. Sus dedos rozaron los suyos en un toque breve, un símbolo silencioso de que, a pesar de todo, él estaba dispuesto a apostar su corazón y su imperio por ella. Pero el crujido persistente proveniente del ala oriental no cedía, un sonido tenue, casi imperceptible, como un lamento profundo,
que reverberaba en las entrañas del palacio. Anunciaba que la amenaza más oscura aún no había emergido. Y en la oscuridad, una caja sellada con un emblema ancestral comenzó a vibrar con una fuerza inexplicable. Su secreto, enterrado durante siglos, despertaba. Mientras el jeque y su esposa preparaban sus almas para el combate venidero, la promesa de un destino sellado con sangre y mentira se acercaba sin aviso. La batalla por el amor, el poder y la verdad no había hecho más que empezar, y en ese instante, un susurro helado recorrió el palacio, llevándose consigo la esperanza prematura. No confíes en nadie, porque la traición ya se ha instalado en casa. La noche había caído con un manto pesado y oscuro sobre el emirato, y el silencio en el palacio era solo roto por el susurro del viento que se colaba por los ventanales abiertos, arrastrando consigo el aroma embriagador del jazmín y el sándalo. En aquel silencio tenso, el jeque billonario permanecía de pie junto a la enorme ventana de su despacho, la mirada fija en el horizonte sin que sus ojos realmente vieran nada. Dentro de su pecho, un torbellino de emociones se debatía entre el orgullo herido y la inquietud que aquella mujer había provocado en él. Su corazón, acostumbrado a ser gobernado con mano de hierro, ahora latía con una intensidad que le desconcertaba. La mano que descansaba sobre el marco de la ventana se cerró con fuerza, callando ese latido rebelde, pero sin éxito en borrarlo del todo. Al otro lado del palacio, en la estancia que había sido asignada a la mujer a la que el destino había ligado a su vida, ella se sentaba en el borde de la cama, con las manos temblorosas, tratando de contener la tormenta que agitaba su alma. Había leído una y otra vez aquellas antiguas cartas, cuyo peso había caído sobre sus hombros como una losa imposible de soportar. Los secretos de sangre que ahora compartían amenazaban con destruir lo poco que habían construido con tanto esfuerzo. Pero había en ella una llama inquebrantable, de esas que nacen en los momentos más oscuros y se niegan a extinguirse. Un suave ruido llamó su atención. Alguien entraba sin hacer ruido en la habitación. Era el jeque. Su silueta, imponente y austera, incluso en aquella madrugada silenciosa, se recortaba contra la luz tenue que las últimas brasas del fuego aún proyectaban. Sus ojos buscaban los de ella, siempre evitando el contacto directo, como si sostenerlo fuera un riesgo demasiado grande. No puedo seguir fingiendo que las sombras del pasado no nos acechan, confesó con voz grave, sin poder evitar que un ligero temblor se infiltrara en sus palabras. Este secreto es un fuego que podría abrasarnos por completo. Ella le miró con una mezcla de dolor y desafío, trazando con la punta de los dedos las palabras que descubrieron una historia prohibida, tejida con silencios y traiciones. No elegimos nuestros orígenes, jeque, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos, replicó con firmeza, aunque el corazón le clavara puñales invisibles. No podemos permitir que la historia de nuestros ancestros siga decidiendo nuestro destino. Se acercó lentamente hasta quedarle apenas un suspiro de distancia. En el aire flotaba una electricidad casi palpable, el choque de dos almas que se resistían a ceder, pero que a cada instante se atraían con una fuerza irrefrenable. El jeque alzó la mano, titubeando solo un segundo antes de rozar la mejilla de la mujer con la punta de los dedos. Un gesto tan pequeño como profundo, capaz de quebrar la armadura que ambos albergaban. Estoy dispuesto a luchar, pero no me conformaré con medias verdades ni mentiras a medias, dijo, la voz endurecida por años de mandato, pero teñida ahora de sinceridad.
Necesito saber en qué aguas peligrosas nos hemos metido y si aún queda algo que podamos salvar. Ella cerró los ojos por un instante, evocando el temor que había mantenido cautelosos sus movimientos y palabras hasta ese momento. Hay quienes creen que esta unión podría destruirnos, pero otros piensan que es precisamente lo que puede salvarnos, confesó. No somos solo dos almas enfrentadas al mundo, sino piezas de un juego mucho más grande, con reglas que acaso ni siquiera conocemos. Un ruido suave en la oscuridad los interrumpió. Pasos que resonaban con sigilo en el corredor. El jeque tensó los músculos, con la mano aún en la piel cálida de la mujer. No estamos solos, advirtió con voz áspera, lanzando una mirada hacia la puerta apenas entreabierta. La heroína asintió, apretando la mandíbula con fuerza. Sabía que la figura oculta en las sombras del palacio no esperaba que cayeran sin pelear. La traición se había vestido de aliado, y ahora maniobraba para derribar todo lo que ambos comenzaban a construir. Al fondo, el inquietante crujido que provenía del ala oriental resonó con un latido siniestro, como el susurro de la tierra, recordándoles que el pasado pronto haría su movida decisiva. El jeque retiró la mano de su rostro y dijo con voz firme: «Esta lucha no será solo por nuestro amor, sino por el imperio que llevo en la sangre. Defenderé cada secreto, cada verdad, aunque me arriesgue a perderlo todo». Ella le miró con una mezcla de admiración y temor. En sus voces había una promesa oscura y brillante a la vez, que ningún destino parecía querer aceptar. Luchar juntos contra un enemigo invisible que amenazaba con sepultarlos en tinieblas. Las puertas del salón se abrieron de golpe, y una presencia inesperada irrumpió en el umbral. Su rostro oculto bajo un manto oscuro, sus ojos brillando con un fuego inquietante, el mensajero de un peligro que apenas comenzaba a tomar forma. «El pasado no solo está vivo», anunció con voz cortante, «está listo para devorar el futuro que ustedes intentan construir». En ese instante la figura sellada, una vez con sangre y olvido en el ala oriental, vibró con una energía ancestral que parecía despertarse de su largo letargo. El jeque y la heroína se miraron una vez más, sabiendo que la tormenta a la que se enfrentaban estaba lejos de terminar. El destino y la traición bailaban en la oscuridad, y ellos eran las piezas elegidas para un juego cruel y sin piedad. Pero mientras las sombras se cerraban a su alrededor, una verdad se escondía, esperando, silenciosa, surgir con la fuerza de un huracán. La madrugada se deslizaba transparente sobre el palacio, bañando sus muros de mármol en un frío resplandor plateado. En aquel silencio acentuado por el latido nervioso del desierto, el jeque billonario permanecía en su despacho, inclinado sobre el mapa de su emirato, como si buscara en esas líneas la ruta para escapar no de tierras, sino de un destino que le pesaba en el alma. Su mirada, negra y profunda, se clavaba una y otra vez en la sombra que la heroína había dejado tras de sí al partir del salón. La figura envuelta en misterio y rebeldía que se negaba a ser derrotada había desarmado ese muro de hielo que el jeque se esforzaba por mantener intacto. Y sin embargo, aquella noche, la amenaza que emergía de las sombras parecía más cercana, más opresiva, dispuesta a destruir no solo su imperio, sino el lugar minúsculo donde empezaba a atisbar una verdad distinta al único poder que conocía. El aroma del almizcle y el incienso había sido invadido por la tensión vibrante que impregnaba cada rincón del palacio. Los murmullos apagados de los sirvientes, siempre atentos, se estrellaban contra las paredes revestidas en brocado y oro, mientras la princesa cautiva en su propio destino tejía estrategias en su mente para enfrentar él.
abismo que recién asomaba. Afuera, el viento nocturno arrastraba consigo rumores que aún no se atrevían a nombrar a voz alta, pero que resonaban en cada suspiro. Volvió a recordar el pergamino, extendido sobre la mesa, y el peso insoportable de aquella alianza rota, sellada con traiciones que habían cruzado generaciones. La verdad era un veneno oculto bajo un barniz de honor roto, y ambos estaban atrapados en ese veneno. De repente, la puerta se entreabrió con delicadeza. La figura de la heroína irrumpió, sus pasos suaves pero firmes en el mármol. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y resolución, pero la llama que brillaba en sus ojos seguía inquebrantable. «No podemos esperar más», dijo ella con voz firme, dejando caer en la mesa el libro, que había descubierto entre las raíces del jardín secreto. «La verdad no puede seguir oculta, ni siquiera para nosotros mismos». El jeque alzó la vista, encontrando en esos ojos cansados pero desafiantes la fuerza que había empezado a derribar sus muros. «¿Estás segura?», preguntó con voz baja, como si pronunciar esas palabras fuera abrir un campo minado. «Lo que descubramos podría cambiarlo todo, para bien o para empeorar». Ella asintió sin apartar la mirada. «Más vale enfrentar nuestra historia que vivir atrapados en mentiras. Y si existe la posibilidad de salvar no solo nuestro amor, sino el imperio, debemos arriesgarnos». El jeque sintió un nudo en la garganta y por un instante permitió que el frío de la noche fuera más cálido que su propio orgullo. Un silencio denso los envolvió, roto finalmente por un sonido inesperado, el retumbar sordo de pasos apresurados más allá de los corredores del palacio. Ambos se miraron con rapidez, conscientes de que no estaban solos, ni siquiera en su búsqueda de la verdad. «Alguien más ya sabe», murmuró el jeque, un destello de alarma cruzando sus ojos, «y no vendrá con intenciones pacíficas». La heroína frunció el ceño, su determinación clavándose aún más profunda. «Entonces tendremos que prepararnos para luchar, no solo por nosotros, sino por todo lo que deseamos proteger». Mientras hablaban, una sombra cruzó fugaz por el umbral. Alguien que observaba desde los rincones oscuros del palacio, un espectro del pasado que aguardaba el momento preciso para desencadenar el caos. Sus ojos brillaban con la promesa de una traición inminente, de un golpe que podría fragmentar para siempre la frágil paz que ambos intentaban construir. El jeque se acercó a la ventana, mirando hacia el vasto desierto iluminado por la luna. Lo que antes parecía infinito y silencioso, ahora se transformaba en un terreno fértil para conspiraciones y peligrosa incertidumbre. «No puedo permitir que los fantasmas de nuestra historia destruyan lo que somos», afirmó con voz firme, su sombra recortada contra la luz plateada. «Aunque esto signifique enfrentarme a lo más oscuro de mi sangre». Ella se acercó y le tomó la mano con firmeza. «No estás solo. No permitiremos que nos destruyan. Juntos seremos más fuertes que cualquier enemigo o secreto». Su voz era un ancla, y el jeque sintió por primera vez en mucho tiempo que esa alianza valía la pena más que cualquier tesoro enterrado bajo las arenas del desierto. Pero el crujir persistente desde el ala oriental del palacio se volvió más intenso, como un latido antiguo despertando de su letargo. Un vibrar ominoso que parecía resonar con el destino que ambos compartían. Justo cuando sus dedos se entrelazaban con un gesto de promesa y desafío. Un grito lejano cortó en la oscuridad, un llamado urgente que atravesó los corredores y sacudió cada piedra tallada con historia. Esa noche, el imperio del jeque billonario y la mujer que había desafiado su mundo estaba a punto de enfrentar un enemigo que no reconocían todavía.
y en el silencio que siguió al grito, una voz susurrante llegó a sus oídos, fría y cercana como el viento desértico. No todo está perdido, pero la traición está más cerca de lo que piensan. Entonces la puerta de la cámara se abrió violentamente y una figura encapuchada apareció, con ojos que destellaban en la penumbra, portadora de noticias que uno de los dos sabía que podrían cambiarlo todo. La batalla por la verdad, el amor y el poder apenas comenzaba. La vibración extraña que emanaba del ala oriental del palacio crecía con cada segundo que pasaba, como un latido sordo, enterrado bajo capas de piedra y silencio. En el despacho del jeque billonario, la tibia luz del alba apenas comenzaba a infiltrarse por los ventanales de vitrales, pintando de oro y carmesí las paredes, cubiertas de tapices adornados con hilos de plata. Él estaba sentado, ligeramente encorvado, con la mirada fija en el pergamino, que horas antes había sido entregado por esa figura encapuchada, aquella sombra que había sobrevolado sus secretos y sus miedos. Los dedos del jeque apretaban el borde de la mesa con una tensión que parecía querer romper el mármol, pero sus ojos no se apartaban de la antigua escritura. Aquellas alianzas rotas, juramentos mancillados y traiciones olvidadas se desplegaban ante él como un amplio desierto lleno de tempestades a la espera de estallar. Cada nombre, cada fecha, era un golpe contundente que sacudía no solo su sangre, sino también la frágil esperanza que había comenzado a nacer junto a la mujer que se atrevía a desafiar su mundo. Casi sin notarlo, una figura apareció en el umbral. Su silueta resaltaba entre la penumbra, definida por la elegancia austera y la determinación inquebrantable que la caracterizaba. La heroína, con los ojos cargados de un fuego que ni el tiempo ni el desprecio habían podido apagar, se desplazó con paso seguro hacia él. En sus manos llevaba un libro envejecido, cuyas páginas contenían la historia clandestina que acababan de descubrir. «Debemos prepararnos», dijo con voz firme, aunque sus labios temblaban apenas al pronunciar aquellas palabras. «No solo es un enfrentamiento con el pasado, es una batalla por el futuro». El jeque levantó la vista, y en ese instante la tensión entre ellos se hizo palpable, tan espesa como el perfume del almizcle que impregnaba la sala. Sus miradas se encontraron, cargadas de un entendimiento silente, atravesadas por un mar de emociones contradictorias: miedo, rabia, esperanza y el temor a perder algo que hasta hace poco parecía intangible. En un gesto casi paternal, rozó la mejilla de la heroína con la yema de los dedos. Allí, en aquella suavidad que contradecía su implacable postura, se escondía la fragilidad que ninguno quería admitir. «Ya no somos solo dos almas atrapadas en un juego peligroso», susurró con una solemnidad que retumbó en el silencio. «Somos la última esperanza de un imperio que se sostiene con secretos que, si no enfrentamos, nos destruirán». Ella asintió, sus labios apretados, formando una línea firme. Luego, sin apartar la mirada, agregó: «Y no podemos permitir que nos conviertan en peones una vez más». Un ligero temblor recorrió la estructura. El palacio parecía respirar en complicidad con la tormenta que se avecinaba. Afuera el desierto despertaba con el sol naciente, lanzando rayos abrasadores que prometían consumir todo a su paso. Igual que las verdades ocultas, amenazaban con devorar el delicado equilibrio que ambos intentaban sostener. El jeque se levantó lentamente, el peso del liderazgo marcando cada movimiento con una gravedad implacable. Caminó hacia la gran ventana,
observando el horizonte donde el cielo y la arena se fundían en una bóveda interminable. Mientras la mañana llenaba el ambiente con su fría claridad, una sombra se deslizó por los corredores del palacio, invisible para todos menos para aquellos que conocían sus secretos. Era un mensajero clandestino que con pasos medidos y precavidos llevaba en su interior la promesa de un golpe inminente. Un susurro oscuro que transformaría la lealtad en traición y convertiría aliados en enemigos. La heroína tomó aire con profundidad y se acercó a él, sus dedos entrelazándose con fuerza en un gesto que sellaba una alianza más fuerte que el oro más puro del Emirato. «Si esta batalla será larga», dijo con un dejo de desafío, «entonces la enfrentaremos juntos, no solo por nosotros, sino por todos los que creen en un futuro donde la verdad no sea un veneno». Su voz atravesó la sala con una claridad fría y luminosa, como el brillo del sol sobre las arenas que tan bien conocían. El jeque se volvió hacia ella, encontrando en sus ojos aquella mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que había empezado a despertar en su corazón un deseo desconocido. Por primera vez, la idea de un mañana sin máscaras y sin mentiras parecía posible. Un tintineo rompió la concentración, un sonido casi imperceptible, pero suficiente para alertar a ambos. Provenía del ala oriental, donde la caja sellada con el emblema ancestral vibraba con creciente intensidad, como si una fuerza invisible comenzara a liberarse. Los dos intercambiaron una mirada rápida, un lenguaje sin palabras que transmitía todo lo que aún temían pronunciar. El jeque dio un paso hacia la fuente del sonido, seguido de la heroína, mientras los mármoles blancos reflejaban sus sombras alargadas, proyectando una danza inquietante y magnífica bajo la luz que ya avanzaba dulce y brutal sobre el palacio. Aquella caja antigua, que había permanecido un siglo dormida, despertaba para reclamar su lugar en una historia que se resistía a ser olvidada. Un abrir de puertas resonó detrás de ellos. La guardia había lanzado la alarma, y pasos apresurados comenzaron a llenar los corredores con un eco que presagiaba el inicio de un caos calculado. La heroína se detuvo, su respiración entrecortada por la mezcla de miedo y determinación. «Sea lo que sea que guardan esas paredes», murmuró mientras sus dedos rozaban el brocado de la túnica del jeque, «no nos destruirá, no mientras estemos juntos». Tinieblas y luz, pasado y futuro, amor y traición se habían encontrado aquella madrugada para escribir un capítulo que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre. Pero justo cuando el jeque extendía la mano para abrir la caja sellada, una sombra emergió a sus espaldas, y una voz cálida pero mortal le susurró al oído con una certeza devastadora: «No todo lo que despierta está listo para ser liberado, y algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre». El frío de aquel susurro heló su sangre, porque en ese instante comprendió, con una claridad aterradora, que la batalla no solo sería contra enemigos visibles, sino contra demonios que habitaban muy dentro de sí mismo, y que la verdadera traición estaba apenas comenzando. La caja antigua emitía un leve resplandor, como un último vestigio de vida retenida durante siglos en su interior. El jeque billonario acercó la mano con decisión, sintiendo el peso del legado y del futuro comprimidos. En aquel extraño objeto, sus dedos rozaron la superficie, y en ese instante, una calma inesperada descendió sobre el palacio, disipando la tensión que había latido en cada rincón desde su llegada. La heroína estuvo a su lado, segura, con la mirada firme y llena de esperanza. Sus ojos, antes velados por el temor de un pasado oscuro, ahora brillaban con la certeza de que, juntos, podrían cambiar el rumbo impuesto por generaciones. Ambos tomaron aire y, como si el tiempo se detuviera,
abrieron la caja con cuidado reverente. Dentro encontraron documentos antiguos y un medallón que parecía simbolizar la unión perdida y la promesa de reconciliación entre sus familias. Aquello no era solamente una reliquia, sino la llave para redimir pecados y sanar heridas que habían consumido a sus ancestros. El jeque sintió cómo el peso de la culpa, heredado y silencioso, comenzaba a ceder ante la fuerza del presente. Miró a la mujer que había transformado su vida, que había resistido con valentía el desprecio y el dolor, y halló en su gesto la paz que buscaba. Esto es nuestro comienzo real, susurró, con voz quebrada por la emoción contenida. Ella tomó su mano, entrelazando los dedos con suavidad, y en ese gesto se sellaba una alianza que trascendía pactos antiguos y rivales, y nuestro fin para las sombras que quisieron destruirlos. Respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Los pasillos del palacio empezaron a llenarse de luz, como si aquel acto liberador fuera un llamado para que finalmente la verdad y el amor pudieran habitar sin miedo. La corte, que días antes murmuraba y juzgaba, comenzó a ver no a la mujer señalada, sino a la compañera del jeque, digna por su fuerza y su corazón. En el gran salón, el jeque reunió a sus más cercanos confidentes. Con firmeza y un brillo nuevo en sus ojos, anunció el fin del ciclo de secretos y desconfianzas que había atormentado su linaje. La fortaleza de este emirato reside no solo en el oro y el poder, sino en la verdad y el amor que decidimos abrazar, dijo ante la multitud que enmudecía, arrebatada por la sinceridad de esas palabras. La heroína, al tomar la palabra, habló de perdón, de aceptación y de la esperanza en construir un futuro sin cadenas invisibles. Noche tras noche, el palacio volvió a la calma, pero esta vez sin el peso opresivo de las ocultaciones. Bajo la luz de las estrellas que espejeaban en los zafiros del techo, el jeque y su esposa caminaron juntos por los jardines floridos, donde el aroma de jazmines parecía celebrar la nueva era naciente. Sus pasos eran silenciosos, pero sus corazones resonaban al unísono, como una melodía que nadie más podía oír. Solo ellos dos, nacidos del fuego de la adversidad y forjados en la esperanza, los muros del palacio, que guardaban tanto orgullo como dolor, ahora se convertían en testigos de su promesa, proteger esta unión contra cualquier sombra que quisiera regresar. Más allá del emirato, en las dunas bañadas por el sol naciente, el viento cálido susurraba historias de renacimiento y valentía. El imperio, aunque marcado por antiguas heridas, respiraba con la firme certeza de que el amor verdadero podía derribar muros incluso de piedra y sangre. El jeque billonario, un hombre antes encerrado en su fría fortaleza, ahora era capaz de mostrar su vulnerabilidad sin temor. La heroína, con su dignidad intacta y su fuerza renovada, había conquistado no solo su corazón, sino también el respeto de un reino que aprendería a verla como la reina que merecía ser. En el silencio respetuoso del amanecer, frente a sus terrenos infinitos que se extendían como un mar dorado, cerraron ese capítulo de una historia que parecía imposible, pero que se había forjado con lágrimas, lucha y redención. El pasado ya no enviaba sus sombras para dividirlos. En cambio, ofrecía sus lecciones para que el futuro se escribiera con trazos nuevos, llenos de luz, esperanza y una promesa sincera. El amor, cuando se vive con verdad y valentía, es invencible. Mientras los primeros rayos tocaban el palacio, la heroína apoyó la cabeza en el pecho del jeque, y juntos contemplaron el horizonte. Allí, bajo ese cielo que los había visto caer
y levantarse, asentaron su destino, no como prisioneros de la historia, sino como arquitectos de su propia felicidad. Y con un suspiro colectivo, que parecía brotar de las arenas mismas, el emirato se despertó a una era donde el amor reinaba firme, y el sheik billonario y su esposa demostraban que incluso los secretos más oscuros pueden ser vencidos por la luz de un corazón valiente.